La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 20. 4. Tipos de practicidad. 1. La confusión en las ciencias sociales es moral tanto como científica, política tanto como intelectual. Los esfuerzos para ignorar este hecho figuran entre las causas de que persista la confusión. Para juzgar los problemas y los métodos de escuelas diversas de ciencia social, tenemos que acomodar nuestras inteligencias a innumerables valores políticos, así como a incontables cuestiones intelectuales, porque no podemos enunciar bien un problema hasta que no sabemos para quién es un problema. Lo que es un problema para un individuo no es problema para otro. Depende de lo que le interese a cada uno de ellos y de la conciencia que tengan de sus intereses. Por otra parte, surge una desdichada cuestión ética. Los hombres no siempre se interesan en lo que conviene a sus intereses. No todos son tan racionales como con frecuencia creen serlo los investigadores sociales. Todo ello significa que por su trabajo, todos los estudiosos del hombre y de la sociedad asumen e implican decisiones morales y políticas. 1. El trabajo de la ciencia social ha ido siempre acompañado de valoraciones. Las condiciones de esas ciencias contienen una larga serie de resoluciones con frecuencia dogmáticas, muchas posiciones equivocadas con un pie en cada campo, y también muchas opiniones bien razonadas e inteligentes. Muchas veces el problema no ha sido mirado directamente de frente, sino que sencillamente se han supuesto o adoptado respuestas esporádicas, como en la sociología aplicada del técnico en investigación que se ofrece en alquiler. Esta práctica no escapa a este problema por la supuesta neutralidad de sus técnicas. En realidad, deja que otros tipos de hombres lo resuelvan por él. Pero el artesano intelectual seguramente procurará hacer su trabajo con conocimiento de sus supuestos y complicaciones, los menores de los cuales no son su significado moral y político para la sociedad en que trabaja y para su papel dentro de ella. El acuerdo es ahora suficientemente general para que sea un lugar común la noción en que no pueden inferirse juicios de valor de enunciados de hecho ni de definiciones de conceptos. Pero no quiere decir esto que esos enunciados y definiciones carezcan de importancia para el juicio. Es fácil ver que la mayor parte de las cuestiones sociales entrañan un revoltijo de errores de hecho y de conceptos confusos, así como de prejuicios valorativos. Únicamente después de haberlas desembrollado lógicamente, es posible saber si dichas cuestiones implican en realidad un conflicto de valores. Determinar si existe o no este conflicto y, si existe, separar el hecho del valor constituye desde luego una de las primeras tareas que con frecuencia emprende el investigador social. Ese desenmarañamiento lleva algunas veces fácilmente a enunciar de nuevo la cuestión de una forma que le deja abierta la solución, porque puede revelar una incongruencia de los valores sustentados por los mismos intereses. Un valor naciente no puede ser realizado si no se sacrifica un valor viejo, y así, para actuar, los interesados deben decidir cuál de los dos estiman más. Pero cuando hay valores sustentados tan firme y consecuentemente por intereses verdaderamente opuestos, que el conflicto no puede resolverse por el análisis lógico y la investigación de hecho, entonces parece haber llegado a su fin el papel de la razón en aquel asunto humano. Podemos aclarar el sentido y las consecuencias de los valores, podemos hacerlos congruentes entre sí y averiguar a cuál corresponde realmente la prioridad, podemos rodearlos de hechos, pero al fin quizá nos encontremos reducidos a meras afirmaciones y contraafirmaciones, y entonces solo podemos alegar o persuadir. Y en el mismo fin, si se llega al fin, los problemas morales se convierten en problemas de poder. Y en último extremo, si se llega al último extremo, la forma definitiva de poder es la coacción. De lo que creemos no poder deducir, dice la famosa frase de Hume, cómo debemos obrar. ¿Cómo debemos obrar? Ni podemos deducir cómo debe obrar otro hombre de cómo creemos nosotros que debemos obrar. Al final, si es que llega al final, tenemos que dar en la cabeza a quienes no están de acuerdo con nosotros. Esperemos que el final se presente pocas veces. Entre tanto, siendo todo lo razonable que podamos, debemos discutir. En la selección de los problemas que estudiamos van implícitos valores.
También van implícitos valores en algunos de los conceptos claves que usamos en nuestros enunciados de esos problemas, y los valores afectan al curso de su solución. Por lo que respecta a los conceptos, el objetivo debe ser emplear tantos términos neutrales como sea posible, darse cuenta de los valores implícitos que aún quedan y hacerlos explícitos. Por lo que respecta a los problemas, el objetivo debe ser, de nuevo, advertir con claridad los valores en relación con los cuales son seleccionados, y después evitar, en cuanto se pueda, prejuicios valorativos en su solución. No importa cómo esa solución pueda afectar a uno, ni cuáles sean sus implicaciones morales o políticas. Diremos de pasada que ciertos tipos de críticos juzgan el trabajo en ciencias sociales según sus conclusiones sean sombrías o risueñas, negativas o constructivas. Estos moralistas de Solana quieren una sacudida lírica, por lo menos al final. Los hace felices un poco de humor optimista, vigoroso y serio. Pero el mundo que nos esforzamos por comprender no siempre nos hace a todos políticamente esperanzados y moralmente complacidos, lo cual quiere decir que algunas veces los investigadores sociales encuentran difícil hacer el papel de idiota alegre. Ocurre que yo, personalmente, soy un tipo muy optimista, pero debo confesar que no he podido nunca pensar que una cosa deba ser o no ser según lo lleve o no a uno a sentirse alegre. Primero trata uno de verla correctamente, para enunciarla de manera adecuada. Si es sombría, pues qué malo. Si infunde esperanza, magnífico. Entre tanto, clamar por el programa constructivo y la nota esperanzadora es muchas veces síntoma de incapacidad para ver los hechos como son, aun cuando sean decididamente desagradables y no tiene nada que ver con la verdad o la falsedad, ni con los juicios relativos a lo que es trabajo correcto en la ciencia social. El científico social, que gasta sus fuerzas intelectual en los detalles de ambientes de pequeña escala, no pone su trabajo al margen de los conflictos y las fuerzas políticas de su tiempo, sino que, por lo menos indirectamente y de hecho, acepta la estructura de su sociedad. Pero nadie que acepte la plena tarea intelectual de las ciencias sociales puede aceptar sencillamente esa estructura. En realidad, su tarea consiste en hacer explícita esa estructura y estudiarla en su conjunto. Emprender esa tarea es su juicio más importante. Y como hay tantas falsificaciones de la sociedad norteamericana, él describiría meramente de un modo neutral, se considera con frecuencia un naturalismo salvaje. No es, desde luego, muy difícil ocultar los valores que el investigador social puede suponer o aceptar o insinuar. Como todos sabemos, para eso está a la mano un tosco aparato. Gran parte de la jerga de las ciencias sociales, y especialmente de la sociología, es consecuencia de la curiosa pasión por el latiguillo de quienes no quieren comprometerse. Quiéranlo o no, o sépanlo o no, todo el que emplea su vida en el estudio de la sociedad y en publicar sus resultados está obrando moralmente y por lo general políticamente también. La cuestión está en si afronta esta situación y acomoda su mentalidad a ella, o si se la oculta a sí mismo y a los demás y va moralmente a la deriva. Muchos, yo diría la mayor parte, de los investigadores sociales norteamericanos de hoy son sobrada o escasamente liberales. Se someten al miedo dominante a toda consagración apasionada. Esto, y no la objetividad científica, es lo que realmente quieren esos hombres cuando se lamentan de que se hagan juicios de valor. Diré de pasada que no considero la enseñanza totalmente en el mismo caso que el escribir. Cuando uno publica un libro, este se convierte en propiedad pública. La única responsabilidad del autor ante sus lectores, si es que tiene alguna, es hacer un libro todo lo bueno que pueda, y él es el juez definitivo en eso. Pero el maestro tiene más responsabilidades. En cierta medida, los estudiantes son un auditorio cautivo, y en cierta medida necesitan a su maestro, que es para ellos algo así como un modelo. Su tarea primera es revelarles tan plenamente como pueda cómo trabaja una mente supuestamente autodisciplinada. El arte de enseñar es en gran parte el arte de pensar en voz alta, pero inteligiblemente. En un libro, el autor trata con frecuencia de persuadir a los demás del resultado de su meditación. En una sala de clase, el maestro debe tratar de enseñar a los demás cómo piensa un hombre y al mismo tiempo revela qué bello sentimiento experimenta cuando lo hace bien. El maestro debe,
pues, a lo que me parece, hacer muy explícitos los supuestos, los hechos, los métodos, los juicios. No debe reservar nada, sino que debe exponerlo lentamente y en todos los casos hacer claramente todo el margen de alternativas morales antes de dar su propia opinión. Escribir de ese modo sería enormemente pesado y exigiría una constante autocrítica verdaderamente imposible. Esa es la razón por la cual conferencias de mucho éxito pierden sentido a ser publicadas. Es difícil ser optimista como Kenneth Boulding, quien escribe: contra todos los intentos de nuestros positivistas por deshumanizar las ciencias del hombre, sigue habiendo una ciencia moral. Pero aún es más difícil no estar de acuerdo con Lionel Robbins, quien escribe: no es exagerado decir que en el día de hoy, uno de los principales peligros de la civilización nace de las incapacidades de las mentalidades preparadas en las ciencias naturales para percibir la diferencia entre lo económico y lo técnico.